Ok, hermanos, pues durante todo este tiempo, desde el domingo pasado, antepasado, hemos estado recordándoles a ustedes lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. El pastor estuvo compartiendo también ya de cuando Jesús fue apresado, de cuando Jesús fue llevado hacia la muerte. Les estuvo compartiendo también varias de las enseñanzas que Jesús estuvo dando a sus discípulos. Y en estas fechas que el mundo también recuerda ese acto que Jesús hizo por nosotros en la cruz, pues el día de hoy vamos a ver el acto de culminación, el acto que da la culminación también de nuestro evangelio y la fe que nosotros tenemos sobre el evangelio. En estas fechas, pues ya ven, son días para algunos de asueto, algunos sí se los dan porque no son días oficiales, pero es para estar meditando también en la palabra, en todo esto. Y yo les invito también a que estos días también estén leyendo su Biblia, estén leyendo los pasajes de todo este acontecimiento, de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Pero para recordar esto, pues vamos a ver el siguiente video. En tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente fue impresionante ver sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas. Pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto, Jesús, pudiendo bajar de la cruz, tú preferiste morir en obediencia al Padre y por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios, me rindo ante ti y hoy crucifico mi ser. Sé tú hoy en mí, en obediencia al Padre yo te serviré, por amor a ti. Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de Él,
Otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Aunque supuestamente él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado, y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas... Jesús, hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él vive. Oh, Él vive. Sí, el día de hoy te voy a hablar de la resurrección de Cristo y lo que esto significó para nosotros como cristianos. Vamos a leer Lucas capítulo 24. Vamos a empezar en el versículo 1 y hasta el versículo 12. Dice, pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros en tierra, ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debería de ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando al sepulcro
anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. A ellos estas palabras les parecieron como disparates. No las creyeron, aun cuando Jesús les había dicho que era necesario, que Él tenía que morir y tenía que resucitar. Ellos aún no entendían lo que era la resurrección, porque aún el Espíritu Santo no venía con ellos. Ellos tenían que ver a Jesús para entender lo que era la resurrección en ellos. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Inclinándose para mirar adentro, vio. O sea, solamente viendo lo iba a creer ahí en ese momento Pedro. Solo las envolturas de lino, y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Hermanos, este pasaje es para los cristianos un pasaje en el que se basa también toda nuestra fe. La resurrección de Jesús es la culminación del Evangelio. Es el puente que Dios creó también para que nosotros tengamos comunión con Él. Es el camino. Jesús decía, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la puerta entre el ser humano y Dios. Lo que se había perdido en el huerto del Edén por el pecado del hombre, ahora con la muerte de Jesús se creaba nuevamente ese canal, esa comunicación en que el hombre ya podía estar también delante de la presencia de Dios, porque Jesús fue el que pagó nuestros pecados. Todo lo que se había perdido por el pecado en el Edén era restaurado también a través de la resurrección de Jesús. Y esto es algo que como cristianos nosotros debemos de creer. Nuestra fe se basa en esto. Pablo en Romanos capítulo 10, en el versículo 8 al versículo 10 dice, ¿mas qué dice? ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y fíjate, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si creemos que Jesús murió y que Jesús fue levantado de los muertos en nuestro corazón, con fe completamente, nosotros seremos salvos. Y vamos a ver lo que es la resurrección y qué significa también el ser salvos. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No solamente es decir, yo he creído en mi corazón que sí eso sucedió, sino dice, si de verdad tú lo crees, ahora lo tienes que expresar y con tu boca tienes que decir y confesar que Jesús es tu Señor, que Jesús es tu Salvador, que tú crees que Él fue levantado de los muertos, que tú crees que Él resucitó al tercer día y que Cristo vive, como vimos hace un momento. Por medio de la resurrección de Cristo somos justificados conjuntamente con Cristo, y en este evento Él venció completamente al pecado, venció completamente al enemigo. La humanidad no podía cumplir la ley porque nuestro origen es el pecado. Sin embargo, Jesús vino y se hizo hombre y se humilló a hacerse como uno de nosotros para venir y pagar lo que la humanidad no podía hacer, para justificarnos del pecado. Y solamente a través de la resurrección nosotros ahora
somos justificados por medio de Jesús. Nuestros pecados ahora nos son perdonados por medio de ese acto que Jesús hizo, de derramar su sangre y resucitar para darnos a nosotros ahora también esa vida eterna. Romanos capítulo 4, versículos 18 al 25 dice que Abraham creyó por fe y le fue contado por justicia. Y vamos a leerlo, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Era de casi 100 años Abraham, era difícil que él pudiera engendrar un hijo, y tampoco por la esterilidad de la matriz de Sara. Sara también ya era anciana, era imposible, y toda su vida había sido estéril, no había podido tener hijos. Entonces era imposible que pudiera tenerlo. Sin embargo, Abraham lo creyó en su corazón y lo confesaba completamente que Dios iba a cumplir con su promesa. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que la fe fue contada. Dice el versículo 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Si crees que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, esa es la fe que te es contada para tu salvación. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. La humanidad es pecadora, la humanidad es transgresora, la humanidad peca completamente. Sin embargo, Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, dice aquí, y resucitado para nuestra justificación. Por medio de la resurrección de Jesús, nosotros somos justificados conjuntamente con Él, y ahora la puerta está abierta. Tenemos acceso a la presencia de Dios por medio de Jesús. Este pasaje nos permite entender como cristianos esa resurrección de Jesús en nuestras vidas. Antes de conocer nosotros de Jesús, de conocer del Señor, o sea, estamos completamente apartados, estamos alejados, estamos inmersos también en lo que el mundo es, en las cosas del mundo, nos distraen todas las cosas, no pensamos en este acto de Jesús hasta que nos es presentado este evangelio de vida, este evangelio en el que Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Y vemos así, las mujeres dice que llegaron al sepulcro, llegaron preparando las especias. Podemos ver que esto, terminando la crucifixión de Jesús, ellas vieron morir a Jesús. Y aún así dicen, vamos a comprar especias para ungir el cuerpo. Sin embargo, vemos que se les atraviesa el día sabático en el que no pueden hacer nada y es dedicado a Dios. Entonces compran esas especias, las guardan para el primer día de la semana, que es el domingo, para llevarlas y poder ungir el cuerpo de Jesús. Y la gente, antes de recibir el evangelio está así, o sea, busca un cuerpo muerto, busca algo que ya está vivo. Jesús está vivo. Dice 1 Corintios capítulo 15 versículos 13 al 19, dice, y no hay resurrección de muertos. Si no hay resurrección de muertos, se está hablando a los cristianos en este momento, porque había gente que decía no existe la resurrección. Eran los saduceos que decían que no hay resurrección
y ellos decían, entonces Pablo dice, si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Entonces nuestra fe es vana completamente. ¿Qué es lo que estamos predicando? Si nosotros predicamos la resurrección. Y dice el 14, si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Entonces también los que duermen, los que murieron en Cristo, los que creyeron en Él, también en Cristo están perdidos si no hay resurrección. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos los hombres más dignos de lástima. Y no es así, hermanos. Nosotros ahora que conocemos el Evangelio, creemos que Cristo resucitó al tercer día. Cristo resucitó al tercer día, se levantó de esa tumba. Cristo no está muerto. Cristo vive. Cristo vive, como vimos en este video. Él vive, Él resucitó, Él se levantó de esa tumba. Él cumplió su promesa que dijo que había de morir por la humanidad y había de levantarse por cada uno de nosotros. Esa tumba está vacía. Cristo vive. Esa tumba está vacía. Entonces las mujeres encuentran la tumba vacía y dice que quedaron aterrorizadas en ese momento. Ellas pensaban que Cristo iba a estar ahí, o sea, que el cuerpo de Cristo iba a estar ahí. Por su mente todavía no entendía que Cristo iba a ser levantado. Entonces ven que la tumba está vacía y se aterrorizan, dice ahí completamente. Y el ángel les hace en ese momento una pregunta y les dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Cristo estuvo con ustedes. Cristo caminó con ustedes. Cristo mismo les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué vienen y buscan a un Cristo muerto? Cuando Cristo vive completamente y murió y pagó tus pecados y no está en esa tumba. Ellas no podían entenderlo. Te voy a dar 3 puntos sobre la resurrección. El primero es, sin resurrección no tienes salvación, como lo decía Pablo hace un momento. Si Cristo no murió, entonces vana es nuestra predicación, vano es lo que creemos. Entonces nosotros seguimos en nuestros pecados si no hubiera habido resurrección. Una vez que los ángeles les dicen, Jesús les dijo esto, ellas se acuerdan de las palabras de Jesús. Y en ese momento ellas se dan cuenta que sí, que todo lo que habían hecho y todo lo que habían preparado era innecesario, porque Cristo ya está vivo. Cristo ya no necesitaba ser ungido, aun cuando sabemos que José de Arimatea recibió el cuerpo y él ungió. Y dice que cuando lo supieron, dice, cuando regresaron, cuando lo supieron ellas, prepararon esas especias y fueron a llevarlas, pero ya no servían de nada las especias. La piedra había sido removida, el lugar estaba vacío y Cristo había resucitado completamente. Entonces ya no era necesario. Ya no era necesario para nada. O sea, si no hubiera resurrección, entonces sí
hubieran tenido que ungir ese cuerpo, pero no habría vida para nosotros, no habría justificación de pecados, no habría resurrección para nosotros, no habría vida eterna para nosotros si el cuerpo de Cristo se hubiera encontrado en ese lugar. Pero gloria a Dios porque dio a su Hijo unigénito para morir por cada uno de nosotros y le levantó de los muertos. Y a través de la resurrección nosotros ahora tenemos esa vida eterna. Nuestros pecados nos han sido perdonados y tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Ok, aparentemente el propósito que tenían las mujeres era ir al sepulcro para llevar especies porque no sabían que Jesús había resucitado. Yo les haría a ustedes esta pregunta en este momento. ¿Buscan al que vive entre los muertos? ¿Siguen buscando en los afanes del mundo salvación, justificación, perdón de pecados? Sin resurrección no hay salvación. Sin la resurrección de Cristo no tendrías salvación. Y sin fe tampoco tendrías resurrección, porque dice que nosotros tenemos que creer lo que Jesús dijo. Jesús dijo, los ángeles le dijeron a las mujeres, y recordando lo que Jesús les dijo, el Hijo del Hombre debería de ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado al tercer día. Los ángeles tenían presente estas palabras de Jesús. Las mujeres no recordaban estas palabras hasta que se las dijeron. Y vemos en Mateo 17:22, dice, mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le matarán y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron. Pero aún no les era revelado, como dice también en el mismo pasaje, pero en el Evangelio de Juan, en el 29, dice, entonces no habían entendido la Escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Dice, porque todavía no la entendían. No se daban cuenta de que era cierto, que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, el que venía a dar su vida por cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros antes de llegar a Jesús estamos así, sin ese conocimiento de la Escritura, sin esa fe en la resurrección, y nosotros tenemos que tener la fe en Cristo, que dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tenemos que tener fe en la palabra y creer en la resurrección. La resurrección de Cristo nos da suficientes motivos y certezas para seguirle, para confiar en Él, para andar en su camino, para no andar en oscuridad, para aun cuando haya desilusión, cuando haya traición, cuando haya conflictos en nuestra vida, saber que Jesús resucitó y que nosotros tenemos vida eterna por medio de Jesús. Somos llamados a vivir cada día esta experiencia en el Señor. Somos llamados también a compartir esta experiencia con los demás y decirle, yo fui rescatado completamente de la muerte. Ahora tengo vida conjuntamente con Jesús. He sido justificado conjuntamente con Jesús. Hay vida eterna. Y Dios perdona tus pecados. Arrepiéntete, acéptale, bautízate en el nombre de Jesús. Arrepiéntete de tus pecados porque hay vida eterna. Jesús murió y fue levantado. Ese es el evangelio que nosotros tenemos. Un evangelio de vida eterna, que es el punto número 3. Por medio de la resurrección, ahora nosotros hemos pasado de muerte a vida. Ahora nosotros tenemos una vida eterna. Una vez que la palabra les fue revelada a estas mujeres, ellas fueron con los apóstoles a decirles, dice ahí la palabra,
que Jesús había resucitado. Y vemos la reacción de ellos que las toman como locas. Dicen, no, no puede ser porque ellos aún no han visto si es cierto que Jesús ha resucitado, aunque Jesús mismo se los dijo. Y nosotros, hermanos, hemos creído, dice, aún sin haber visto. Nosotros no tuvimos que ir a la tumba a ver si estaba vacía, porque ahora tenemos el Espíritu Santo que nos da convicción de que Jesús nos dio, pagó nuestros pecados en la cruz y que nosotros somos justificados conjuntamente con Él y tenemos vida eterna. Pablo en Romanos, como les dije, dice que dice que si confesaras con tu boca, nosotros tenemos que confesar con nuestra boca, creerlo fervientemente y no solamente eso, sino confesarlo. Y como les dije, esa palabra que les digo que dijo Jesús está en Juan capítulo 11, versículos 25 al 26. Jesús mismo les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá. Y todavía les pregunta a Jesús, ¿crees esto? ¿Lo crees en realidad? ¿Crees que tienes esa vida eterna? ¿Crees que Jesús murió y resucitó por ti? Créelo. Jesús dio su vida por cada uno de nosotros y no está muerto. Ha resucitado. Él vive. ¿Qué es la resurrección? La resurrección nos da la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Jesús venció el pecado, Jesús venció a la muerte y ahora conjuntamente con Él nosotros somos más que vencedores. Primero los Corintios capítulo 15, a partir del versículo 54 dice, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Tu aguijón en la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ya no hay muerte en el pecado, porque Jesús ya murió por nuestros pecados. Ya no hay tumbas espiritualmente, porque Jesús nos ha dado la vida eterna. El enemigo ya no tiene que estarte atormentando sobre todo esto, porque hay vida en Jesús. Hay vida en Jesús. Segundo, su resurrección nos garantiza el perdón y la justificación de nuestros pecados, como ya lo vimos. En Romanos 4:24 dice que nosotros hemos sido justificados, dice, sino por nosotros a quienes está contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Somos justificados con Jesús. Punto número 3, la resurrección nos garantiza nuestra resurrección futura de entre los muertos. Como cristianos debemos dar a conocer esta noticia. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Cristo es nuestra salvación. Cristo rescató nuestras vidas a través de esta resurrección. La resurrección del Señor debe ser anunciada por la iglesia a todo nuestro oikos, a todo nuestro entorno, a toda nuestra colonia, a todo nuestro país, a todos los estados. Este evangelio de vida eterna, este evangelio de la resurrección debe de ser anunciado completamente y nosotros tenemos que ir como esas mujeres a decirles, Cristo no está muerto, la tumba está vacía, el cuerpo de Jesús ya no está en ese lugar, Él ha resucitado, Él vive, Él trae ahora la vida eterna para cada uno de nosotros.
Tenemos que ir como esas mujeres a decirles: yo te traigo y te presento a un Cristo vivo, a un Cristo real. No es un Cristo muerto. La tumba está vacía. Cristo ha resucitado. Esa es la comisión que Jesús nos dejó: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hermanos, la resurrección de Jesús es el punto básico de nuestra fe. Si tú mismo no lo crees, ¿cómo es posible que vayas y se lo digas a otros? O estás como los apóstoles cuando fueron y les dijeron: ha resucitado, no creemos, vamos a verlo físicamente en la tumba. Cristo dio su vida, Cristo murió por cada uno de nosotros, ha resucitado y la tumba está vacía. Vamos a inclinar nuestros rostros en esta mañana. Padre, Dios, agradecemos tu presencia, agradecemos tu palabra. Dios, agradecemos que dieras a tu Hijo Jesús que viniera a esta tierra, haciéndose como cada uno de nosotros, humillándose a lo sumo, haciéndose prácticamente pecado como la humanidad, para venir, Señor, a tomar nuestro lugar en esa cruz, para ser golpeado en nuestro lugar, para ser escupido en nuestro lugar, para que se burlaran de Él en nuestro lugar, para que lo colgaran en un madero en nuestro lugar. Sabemos que el ser colgado en un madero era la maldición más terrible en aquellos tiempos. Y Jesús tomó el lugar de cada uno de nosotros y dio su vida y derramó su sangre en ese lugar por cada uno de nosotros. Padre, creemos que Jesús murió y fue sepultado, pero al tercer día resucitó, venciendo completamente al pecado, venciendo a la muerte, para ser nosotros justificados conjuntamente con Cristo, para vencer al pecado, para vencer esa muerte por la que ya no pasaremos, muerte espiritual, porque ahora nuestra alma te glorifica, nuestra alma vive y sabemos, Dios, que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Tal vez pasaremos la muerte física, pero estaremos allá arriba con nuestro Señor, exaltando y alabando su nombre, glorificándote, alabándote, dándote honra, dándote gloria, dándote alabanza, y a ti, Jesús, exaltándote, porque tú diste la vida por cada uno de nosotros, y por medio de tu resurrección ahora también nosotros podemos estar allá en ese lugar contigo, en la vida eterna, contigo, Dios. Gracias, Padre. Te exaltamos, te glorificamos, te damos honra, gloria y alabanza.